tiene por qué mandarme. Una cosa es la tradición de los ancianos y otra cosa es el mandamiento de Dios. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre y madre muere irremisiblemente. Entonces, en ese tiempo, un niño joven, el papá lo mandaba a hacer algo, a ordeñar la vaca o a traer acá. ¡Ah, no! Y le decía groserías. El papá lo cogía de la mano, citaba al pueblo, con las papás, las mamás iban los niños. Y decían, este me ha deshonrado, ha maldecido mi nombre. Y la ley manda matarlo. Entonces el primero que cogía una piedra para matarlo era el papá. Y todo el pueblo, ubíquese, hágase la imagen de la escena. Hombres, mujeres, ancianos y niños, se lo ponían a él ahí en la mitad y lo apedreaban hasta morir. Suena cruel, ¿cierto? Pero ¿qué cree que era el efecto en los otros niños? Párese, sí señor. Siéntese, sí señor. Cocine, sí señor. Porque Dios sabe que la única forma de que un pecador deje de pecar es que muera. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. ¿El nuevo nacimiento qué es? El nuevo nacimiento es que Dios mata al pecador en Jesucristo. Por la muerte de Jesucristo, el pecador muere. Entonces eso le da derecho a Dios a arrancar la naturaleza pecaminosa, ponerla sobre Jesús. Entonces cuando Dios arranca la naturaleza pecaminosa y la pone sobre Jesús, ya la persona no tiene naturaleza pecaminosa, entonces está separado de la naturaleza pecaminosa, entonces está muerto el pecado. Romanos 6:11 dice que estamos muertos al pecado. ¿Muertos qué es? ¿Alguien sabe qué es estar muerto? Separado. Muerto es estar separado. Muerto es estar separado. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo se llama tu abuelita? María. ¿María está aquí en esta sala? No. Entonces María está allá donde está, en la casa o donde sea, pero no está con David. En este momento David está muerto para María. No en el sentido de cesación de la vida, sino que no está con la abuelita. Entonces muerte es separación. ¿Es claro? Gracias. Entonces fíjese que Dios dijo, el que deshonre muera. ¿Sí? Pero hay muchas, en la ley hay muchas partes donde se manda a matar. Muchas donde se manda a matar. Pero mire lo que dice. ¿Sí o no que cuando dijimos que cogían al niño y lo apedreaban, sonó cruel? Sonó cruel, ¿cierto? A esas personas, a los religiosos también les sonó cruel. Entonces ellos dijeron esto, pero vosotros decís, esto es mandamiento de hombres, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que puede ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, a los hombres les pareció que lo que Dios decía era muy duro. Les pareció muy duro. Matar a un niño les pareció durísimo. Entonces ellos dicen, no, pues cuando el niño coja una manzana y la lleve a la iglesia, cuando el niño coja un centavo y lo lleve a la iglesia, como llevó el centavo a la iglesia, como llevó la manzana a la iglesia, ya no tienen que honrar a papá y mamá. Eso es diferente del mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Los fariseos, los religiosos, exigen que la gente haga cosas. Porque es que aquí dice que hay que orar, aquí dice que hay que hacer. Entonces, los religiosos cargan a las personas con deberes, que hay que cumplir, que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer. Eso hace cualquier religión. ¿Sí? Por ejemplo, los musulmanes, ellos oran 5 veces al día, porque consideran que por sus obras son salvos. Entonces, ¿por qué oran 5 veces al día? Porque de pronto tuvo un sueño feo, entonces pecó, entonces mejor ora, por eso se muere, pues va al cielo. Entonces a las 9 oran, ¿por qué? Porque si de 6 a 9 han pecado, entonces a las 9 oran y otra vez pueden ir al cielo. A las 12, a mediodía oran, a la 1 oran, ¿por qué? Porque si han pecado por la mañana, entonces, eso son obras. Los testigos de Jehová van de puerta en puerta porque a ellos los convencieron de que es que tiene que ser así. No tiene que ser así. Cuando la persona ha nacido, le fluye caminar en amor. Entonces, una cosa es la letra. La letra es que aquí dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice. Pero ¿qué es el espíritu? Entonces,
Siempre ha habido problema y siempre, mientras Jesús no venga, va a haber problema entre la carne y el espíritu. ¿Sí? ¿Qué es la carne? Cuando se habla de carne, la Biblia menciona dos cosas de carne. Carne, piensa en una funeraria, está el muerto, pues está con carne y hueso. Entonces, la Biblia habla de esa carne, de esta carne, de esta. Pero también compara esto con el hablar mal, el pecado, con pensar de parte del diablo. Entonces, usted está en la carne cuando critica, usted está en la carne cuando juzga, usted está en la carne cuando raja, usted está en la carne cuando se cree mejor, usted está en la carne cuando... ¿Sí es claro? Usted está en la carne cuando critica, usted está en la carne cuando pelea. Eso dice la Biblia. Y estar en el Espíritu es permanecer en la palabra. Entonces, ¿cómo hace uno para andar en el Espíritu? La Biblia dice en Mateo 5, 6, 8. Mateo 5, 6 al 8. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La única forma como usted puede vivir en el Espíritu es que usted tenga hambre de Dios, que tenga sed de Dios. Mire, en la iglesia, muchas iglesias cristianas y muchas iglesias donde leen la Biblia están llenas de gente, pero gente que es mala, gente que es abusiva, gente que es tramposa. ¿Por qué? Si se supone que están en la iglesia. Porque una cosa es andar en la carne y otra cosa es andar en el Espíritu. Entonces, la carne exige, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello y tiene que hacer lo otro. El Espíritu le da libertad, porque donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, un maravilloso ejemplo es cuando usted se enamora, enamorado y se casa. ¿Sí? Cuando usted se enamora, no sé si usted es enamorado, muchas personas están casados, pero no quiere decir que tengan amor. ¿Sí? Muchas personas se casan por conveniencia. Yo conozco una persona que había determinado no casarse, y curiosamente la joven había determinado no casarse. Los dos habían tenido malas experiencias. La joven había tenido veía que sus papás peleaban, y entonces ella dijo: no, si hace el matrimonio yo no me caso nunca. Y el muchacho había sido decepcionado 3, 4 veces con mujeres, entonces decidió no casarse nunca. Pero un día se conocieron y pues se contaron que no querían casarse. Pues chévere. Entonces, cuando no querían casarse, pues no estaban buscando a nadie para casarse. Entonces hablaron frescamente y tranquilos y se besaron. Y cuando se besaron, después de compartir un rato, él cuenta que tuvo una experiencia impresionante, que fue una cosa absolutamente loca, o sea, una cosa maravillosa. Y ese día le propuso matrimonio a ella. Ella dice: no, así son todos los hombres. Pero ella cuenta que al otro día, ella tiene un sueño muy conciliador, duerme tranquila y se levanta tarde, ¿sí? Pero ese día cuenta que los pájaros la despertaron a las 5 de la mañana y se sintió en el aire, se sintió volando. Y al otro día ella supo que él era el esposo. Se casaron. Entonces estoy hablando de cuando se enamoran, ¿no? Cuando se enamoran. Entonces, cuando usted se enamora, si usted es mujer, existen 1000 hombres más hermosos, más guapos, con ojos más bonitos, con más plata, con más cultura, pero usted eligió entregar su corazón a ese. Eso hace que no importa que le echen piropos, no importa que le gasten cosas, que le manden rosas, que le den comida, usted eligió por él. Nadie le prohíbe que mire a otros. Su corazón fue entregado a una persona, y eso hace que su corazón quede prendido a esa persona. Eso hace que ya no existan más hombres. Y si el hombre se enamora, entonces la mujer no tiene que estar detrás de él cuidándolo, celándolo, porque si el hombre se enamora, pueden haber 1000 mujeres más bonitas, más inteligentes, más capaces, con mejor cuerpo, pero ese hombre no va a mirar a ninguna, ni a acostarse con ninguna, ni a pasear con ninguna, porque adentro entregó su corazón. No sé si esa ha sido su experiencia, pero cuando uno se casa, cuando la persona se casa enamorada, no hay más hombres.
no es que nadie le prohíba a la mujer mirar a otros hombres o le prohíba acostarse con otros hombres. La mujer elige no hacerlo. Eso es amor. Eso es amor. No es que al hombre le prohíban, el hombre elige no hacerlo. Eso es amor, eso es entrega. ¿Es claro? Entonces, cuando hay una entrega, cuando la persona tiene hambre de Dios, la persona quiere, Dios, yo tengo hambre de ti. ¿Cómo Dios sabe que usted tiene hambre? Pues dígalo con sus palabras. Cuando ore, Padre, yo tengo hambre y sed de ti, yo quiero conocerte, yo quiero saber cómo funciona esto. Hábleme, hágame entender. Hábleme, yo tengo hambre de Dios, yo quiero de Dios. Yo quiero entender cómo funciona la cosa, yo quiero entender cómo funciona la fe, yo quiero entender cómo amar a la persona, yo quiero entender cómo hacer para no estar enfermo, yo quiero entender cómo hacer para recibir dinero de parte de Dios y pagar las deudas, yo quiero entender cómo vivir sin enojarme. Padre, yo tengo hambre y sed de ti. Usted necesita decir eso, porque aquí dice los que tienen hambre y sed. Escúcheme, Dios conoce su corazón, conoce sus pensamientos, el diablo no. Pero Dios conoce su corazón y sus pensamientos. Pero Dios estableció que usted se los hable. ¿Escuchó eso? Dios sabe la solución para que usted no fume más o no tome más, o nunca más vuelva a decir groserías, o nunca más vuelva a ser abusivo, o nunca más vuelva a estar triste. Dios sabe la solución para que usted siempre tenga dinero. Dios sabe la solución para que sus hijos les vaya bien. Dios sabe la solución para que en la casa haya comida, haya mercado. Dios sabe la solución para que sus vecinos no sean abusivos. Dios sabe la solución si tiene vecinos que son marihuaneros y le rompen los vidrios. Dios sabe la solución. Dios sabe la solución cómo hacer para que usted venda más, para que usted gane más. Dios sabe la solución cómo hacer para que usted estrene ropa, para que tenga buen aliento. Dios sabe la solución para que no tenga piojos, no tenga pulgas, no tenga cucarachas. Dios sabe la solución. Dios la sabe porque Él es el Todopoderoso. Pero Él estableció que no se va a meter en su vida. Él estableció que va a responder. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. O sea, si usted clama, Señor, ay, pero es que estos vecinos que tengo son marihuaneros y hacen bulla, y entonces el olor de la marihuana se sube y siempre pelean acá y hay bochinche, dígame qué hago, Dios, pero sáqueme de ahí, hábleme que yo entienda. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Le va a decir qué hacer. Aquí en la iglesia hubo una señora que tiene una casa desde cuando estos barrios eran potreros, y con el tiempo a diagonal alguien compró una casa y eran buenos vecinos, pero de pronto se pelearon y eso le rompía los vidrios y le hacía males, Entonces ella escuchó que puede confiar en Dios, que puede. ¿Sabe qué? Dios no se va a meter si usted no le dice. La Biblia dice en Lucas 11, 9 y 10: pedid y se os dará. Ahí lo que está diciendo es que el que pide recibe. O sea, Dios no se va a meter a resolver el problema con su mujer si usted no le pide ayuda. Dios no se va a meter a hacer que usted deje de decir groserías si usted no le pide ayuda. Dios no se va a meter a que usted solucione el problema con su esposo si usted no le pide ayuda. De pronto su esposo, y a usted le molestan cosas de su esposo, de sus hijos, de su pariente, pero Dios no se va a meter si usted no le pide ayuda. ¿Por qué? Porque Él estableció eso. Él lo estableció. Ahora mire, usted puede ir a un consejero matrimonial. Usted puede ir donde la vecina que tiene 40 años de casado. Usted puede ir a la iglesia y puede escuchar Biblia. Pero si usted no tiene hambre, o sea, si no tiene sed, si no tiene hambre, si no tiene necesidad de resolver el asunto, lo que le digan en la consulta del psicólogo le entra por un oído y le sale por el otro. Si usted no tiene hambre, si usted no tiene necesidad, si de verdad para Dios, como decía mi mamá, usted no quiere resolver el asunto, pues usted va a la iglesia, escucha muy buena predicación y le importa un pito, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido dificultades y problemas y hemos pedido orientación al pastor, o al amigo, o a la mamá, o a la tía, al profesor? Hemos pagado psicólogos, psiquiatras y seguimos en la misma vaina. ¿Por qué? Porque es que la clave es tener hambre. ¿Qué es tener hambre? Yo quiero entender qué pasó.
Yo quiero entender qué pasó, cómo se soluciona esto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Voy a dar un ejemplo. Yo estudié en un instituto que se llama REMA y hay unos libros de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin fue un hombre que él se iba a morir, tenía 4 enfermedades y a los 14, 15 años quedó paralizado. La ciencia en ese tiempo, estamos hablando de 1930, se moría, o sea, no había expectativa de vida. Según la ciencia, él se tenía que morir a los 16 años. Y él se metió con la Biblia y se metió con Dios, y un momento Dios lo sanó, y él vivió hasta los 86 años, y Dios le dio mucho entendimiento de la fe y mucho entendimiento de muchas cosas. Y le escribió muchos libros. Entonces, pues, yo decía, pues chévere. Pero ese hombre se veía como tan espiritual, como tan santo, porque la biografía dice que él oraba 4 o 5 horas al día, que él ayunaba 2 o 3 veces a la semana. O sea, berraco eso. Y un día me llega un libro de Kenneth Hagin. O sea, yo me comparaba con Kenneth Hagin y decía, pues yo soy una chanda. Porque yo no he sido santo como él y nunca he estado enfermo. Yo he sido mala gente, he hecho cosas malas. Pero entonces un día llegó un librito pequeñito de Kenneth Hagin que dice, no culpe a Dios. Y en ese libro él dice que tenía 6 años, que él no podía correr porque corría y se desmayaba, que cuando peleaban las niñas chiquitas le ganaban a él, que pues imagínense, los niños también le ganaban, y él no podía hacer esfuerzo porque se desmayaba, y a veces duraba media hora, 40 minutos para que lo revivieran. Entonces debía ser muy frustrante, no podía correr, no podía hacer nada, debía ser muy frustrante. Y él cuenta que a los 6 años, 7 años, había un niño más grande que él, pero se la tenía pero remontada. Y él, en medio de su desespero, un día lo vio y fue y consiguió un garrote y se acercó por la espalda. Estamos hablando de que Kenneth tenía 6, 7 años. Se acercó por la espalda del que se la tenía pero montada. Y con toda la fuerza que un niño de 6, 7 años puede dar, le pegó en la nuca. Y Kenneth Hagin dice, y le pegué para matarlo. Y sabe que el niño duró como 45 días, 45 minutos para que lo revivieran. Y a la final lo revivieron. Cuando lo revivieron y quedó bien, Kenneth Hagin en ese libro dice, y me sentí muy triste porque él vivió. Me sentí frustrado porque no lo maté. Cuando yo leí eso, yo conecté con eso. Porque yo he sido malo. Yo he hecho cosas malas. Hoy soy pastor, yo no nací pastor, yo no nací cristiano, yo he hecho cosas malas. Pero yo conecté con eso. Entonces yo me hice una pregunta: ¿qué entendió este hombre para que Dios lo usara? Y él tiene como 60, 70 libros, me compré todos los libros. Hambre y sed. Hambre y sed. Y yo empecé a leer, algunos libros los leí 8 o 10 veces. Y empecé a leer, ¿qué entendió este hombre? Dios, pero dígame, ¿qué entendió? ¿Qué entendió? O sea, leía los libros, a veces los leía en el día 2 veces, porque hay libros chiquitos y hay libros grandes. Durante 4 años, o sea, hay un instituto que se llama Cerco, eso dura 3 años. Luego Rema, te dura 2 años. Y hay un año más, yo también lo hice. O sea, había estudiado 6 años y me daban libros y libros y los leí todos y no entendía. Pero después de terminar, me llegó a mi mano ese, no culpe a Dios. Y cuando yo leí eso, yo me identifiqué con ese niño de 6 años. Porque un niño de 6 años que quiere matar a alguien, pues es malo, ¿o no? O es normal que los niños, porque se emberriendan, cojan a alguien a matarlo a cuchillo. No, eso no es normal. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, él era un niño que por cualquier cosa se sentía triste, se sentía frustrado, porque no podía correr, no podía hacer ejercicio. O sea, cualquiera venía y le pegaba en la cara, le daban de cachetadas o le daban una patada y él hacía un mediano esfuerzo y se desmayaba. Duro. Entonces él estaba muy envenenado. Estaba tan envenenado que cogió un garrote y le pegó a traición a un niño de 7 años para matarlo. Y en ese momento yo conecté con Kenneth Hagin. Yo dije, ¿qué entendió este hombre? Entonces yo terminé los 6 años, 6 años, 3 de Cerco, 2 de Rema y 1 de tercer año. Y compré todos los libros y los empecé a leer, algunos libros los recito de memoria.
Y empecé a leerlo. ¿Qué entendió? Dios, pero muéstreme. Yo a diario era 4 años. 4 años, ¿escuchó eso? 4 años. Hambre y sed de justicia. 4 años orando cada día. Dios, muéstrame. ¿Qué entendió Kenneth Hagin? ¿Qué fue lo que entendió? ¿Qué estoy tratando de decir? Que yo tengo necesidad de saber qué fue lo que entendió Kenneth Hagin. No sé si si me están copiando. O sea, uno necesita hambre. O sea, mire, pellizquese. ¿Cómo es posible que Pablo ore y los demonios se vayan y usted ora y no pasa nada? ¿Cómo es posible que Jesús le viene a cobrar los impuestos, no tiene plata y le dice a Pedro, vaya y coja un pez y ahí sale la plata? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que a Jesús lo llaman, hay un muerto y fácilmente ora y resucita? O sea, ¿cómo carajos es que Jesús hace eso? No sé si me hago entender. O sea, ¿cómo es posible que Eliseo viene una viuda, le dice, mire, mi esposo era profeta y se murió y me dejó con deudas y ahora vienen los acreedores a llevarse mis hijos? Y Eliseo dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tiene en la casa? No tengo nada. Pues bueno, sí, tengo un poquito de aceite. Entonces consiga vasijas, hartas vasijas. La casa no era como las de hoy en día de 2,80 por 9 metros. ¿Sí? Era una casa grande. Entonces consiguieron vasijas, le digo, encierres con sus hijos y cojan la vasijita y llenen. O sea, ¿cómo es posible que a Eliseo le pase eso? O sea, ¿cómo es posible que con un frasquito de aceite llenen todas las tinajas y pagan el aceite y les queda plata para vivir? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué se necesita para que Dios me use así? Hambre y sed. ¿Sí es claro? O sea, ¿cómo es posible que, mire, conocí un predicador que Dios le dijo, quiero que vaya a predicar a Rusia, en los años 70. Y él dijo, mire, yo ni siquiera conocía un billete de $100. Así me dijo el predicador. Yo ni siquiera conocí un billete de $100. Pero Dios me dijo que fuera a Rusia. Pues, en ese tiempo no había tanto problema de visas y de vuelos internacionales. O sea, uno podía prácticamente coger el tiquete y irse para un país y no había tanto lío, ¿me explico? Entonces él pues sacó su pasaporte y pues bueno, si Dios me dijo, y él cuenta que se fue al aeropuerto sin plata y que estando, él hizo la fila y estando ahí vino una señora, ay, menos mal que lo encontré porque Dios me dijo que le diera esto, y le dio un sobre, así me contó él, le dio un sobre así con hartos billetes y abrió y él no lo podía creer, sacó un billete y había un billete de $100 y él dijo, me acuerdo porque fue una risa muy, o sea, fue como muy ingenua, y me dijo así, yo nunca había visto un billete de $100, o sea, nunca, ¿sí? O sea, él había visto, el máximo era de $5, y miré, y habían 30 billetes de $100, imagínense eso. ¿Cómo es posible que Dios haga ese milagro con este tipo, que tiene 2 manos, igual que yo tengo 2 manos, 2 ojos, igual que yo tengo 2 ojos, 2 piernas, igual que yo tengo, es inteligente igual que yo, usa Biblia igual que, pero ¿por qué Dios lo usa a él y a mí no? Me estoy haciendo hambre y sed. Hambre y sed. ¿Sí es claro? O sea, usted necesita pellizcarse. O sea, esto funciona es si usted se mete. Si usted se mete. Meterse es que Dios, pero hábleme cómo funciona esto. Dios, dígame. Yo quiero entender. Yo quiero entender qué es lo que tengo que hacer. O sea, pero usted tiene que meterse. A veces uno ora protocolariamente. Orar protocolariamente, Señor, vengo ante ti, voy a pasar mi tiempo de oración. Ya, termina y gracias, Señor. A veces no lee Biblia protocolariamente. O sea, lee, pero no pasa nada. Hambre y sed de justicia. ¿Sabe qué es la justicia según la Biblia? ¿Qué es la justicia según la Biblia? Que usted es como Jesús. En una forma muy sencilla de explicarlo. Usted es como Jesús. O sea, los mismos milagros que hizo Jesús los puede hacer usted. Jesús caminó sobre el agua, usted puede caminar sobre el agua.
Jesús resucitó muertos, usted puede resucitar muertos. Jesús multiplicó los panes y los peces, usted puede hacer lo mismo. Jesús multiplicó el dinero, usted puede hacer lo mismo. O sea, hambre y sed, ¿cómo carajos logró Jesús hacer eso? Mire, si la Biblia dice que Jesús es Dios hecho carne, pero la Biblia claramente dice que Él se despojó de ser Dios. O sea, Él, los milagros que hizo, no los hizo por ser Dios. ¿Sí estoy siendo claro? La Biblia dice que se identificó 100% con los hombres. 100%. O sea, Jesús era un hombre que si no se bañaba le salía chucha. Jesús era un hombre que eructaba y le salían gases. Jesús era un hombre que si no comía tenía hambre. Si no se bañaba pues estaba lleno de mugre. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para que funcionara esto? ¿Qué hizo Jesús? O sea, ¿sí me explico? ¿Qué hizo Jesús? Hambre y sed de justicia. Mire, la Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí lo que está diciendo es que si encontramos, o sea, toda la palabra de Dios es de Dios y nos da instrucciones para vivir. Entonces, si usted lee una instrucción en alguna parte, hágala. Pero si lo encuentra en 2 partes, Dios le está diciendo, ojo, póngase serio, hágala. Pero si lo encuentra en 3 partes, Dios le está diciendo, mire, esto funciona haciéndolo. O sea, porque Dios en la Biblia establece cómo hacer para que usted, si llega a la iglesia enfermo, reciba sanidad, no importa de qué enfermedad llega. No importa si tiene cáncer, si tiene herpes, si tiene diabetes, no importa si tiene SIDA, no importa si tiene una enfermedad huérfana. Si usted llega enfermo, la Biblia establece cómo usted puede recibir sanidad. Y después de que usted recibe sanidad, la Biblia establece cómo usted puede permanecer sano. No importa si usted llega a la iglesia debiendo millones, 200, 500 millones, 1000 millones, o debiendo 120, 80 millones, no importa. La Biblia establece cómo hacer para que usted reciba el dinero para pagar las deudas y cómo puede vivir sin deudas. No importa si usted llega con problemas de divorcio, o problemas con su esposa, o que con sus hijos. No importa si tiene problemas con su cónyuge, no importa si tiene, la Biblia declara que usted puede llegar con hábitos, con vicios. Usted puede llegar con el hábito de tomar, de fumar, de ser grosero, de ser abusivo. Usted puede haber tenido una vida fea, una vida dura, donde usted aprendió a ser grosero y peleón e intemperante. No importa cómo usted llegue, pero la Biblia declara que usted puede cambiar. Pero para eso funciona que usted tenga hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre y sed? Hambre y sed. ¿Qué entendió que es hambre y sed, José? ¿Qué entendió, Valeria? Lo que tú has entendido. ¿Qué quiere? Esa es una buena... Claro. O sea, yo necesito querer. ¿Cómo le hago? O sea, David, tú tienes 13 años. 13, 14, ¿cuántos? 11 años. Se ve grandote. Con 11 años... Si tú estás detrás, no, pues lo que diga mi mamá, pero tú necesitas querer una experiencia con Dios. Tú necesitas querer una experiencia con Dios. ¿Sí es claro? O sea, escúchame. Hay una forma de pensar conformista. Yo puedo tener un negocio. Y mi negocio puede que gane 100,000 pesos al día. Entonces yo acomodo mis cuentas para que pues gane 100,000 pesos. Y está bien. Pero la Biblia dice que puedo ganar 300, 400, 500. Pero me siento bien con 100. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué entiende que es hambre? Querer más. Desear más. De querer más. Aprender, querer aprender más. Querer aprender. Pero eso es personal, es tan íntimo. Es tan íntimo. O sea, no te preocupes, estamos por remodelar. Sí. Sí, o sea, querer más. Mira, Dios ha sido absolutamente bueno contigo, José. Pero una cosa, imagínate, te rescató. 35 años y o sea, tú eres un ejemplo para 10,000 personas. Porque yo en la vida he conocido solo 2 personas que han salido de
la adicción al bazuco, a la marihuana, a la droga. Y tú eres una... Y es maravilloso verte, o sea, relacionar contigo para mí es un honor, es chévere. Tú me inspiras. 35 años en la droga. Y saliste para... Mira, yo he conocido muchas personas que dicen salí de la droga, pero de pronto les pegan. Ay, como me pegaron, entonces como se sienten tristes, vuelven a meter. Ay, se me murió mi tía, que vivía en Holanda, ni la conocí, pero como se me murió, me siento triste y vuelve a meter, vuelve atrás. A él le han pegado, los hermanos le han robado, se le murió el papá y dijo, no, yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hambre y sed de justicia. El hambre es algo que solo tú, o sea, mira, la Biblia es muy clara. ¿Cómo uno puede hacer para ser usado en milagros? ¿No le parecería chévere que usted trabaje pensando en 100,000 pesos y por tener hambre y sed, usted trabaja por tener 100,000 pesos y por tener hambre y sed, Dios haga que le lleguen 500? ¿No le parecería chévere? ¿No le parecería chévere que usted sirve una huepanela con limón para quitarle la fiebre al enfermo? ¿No le parecería chévere que no solo se le quita la fiebre, sino que se le quita la parálisis y empieza a caminar? ¿Cómo se logra eso? Hambre y sed. ¿Qué es hambre? Yo quiero. Y ese yo quiero, mira, a veces tú necesitas querer, a veces tu pastor está en 5 y tú estás en 2, o a veces tú estás en 5 y tu pastor está en 2. Independientemente si tu pastor ora o no, yo quiero conocer a Dios en la oración. Independientemente si tu pastor ayuna o no, yo quiero conocer a Dios en el ayuno. Independientemente si tu pastor lee Biblia o no, yo quiero conocer a Dios en la lectura de la Biblia. Pero la Biblia dice que nos conformamos. Nos conformamos. Entonces, empecé a leer los libros de Kenneth Hagin. Y llevo 4 años leyéndolo. Y hay un libro que se llama La fe lo que es. Lo he leído 25 veces en ese momento. Y llega un momento, todos los días estoy diciendo, Dios, enséñeme qué entendió Kenneth Hagin. Por favor, Dios, enséñeme qué entendió Kenneth Hagin. Dios, por favor, enséñeme qué entendió Kenneth Hagin. Todos los días, a mañana, tarde y noche. Después de 4 años, después de haber leído 25 veces ese libro en particular, hay un pasaje donde Kenneth Hagin dice, Señor Jesús, si tú te me apareces y mis ojos te pueden ver y mis manos te pueden tocar y te sientas aquí en mi cama y me dices que yo no creo, con todo amor y respeto yo te diré que eso es mentira, que tú eres mentirosa, yo sí creo. Eso me pareció bien osado. Y a renglón seguido, él dice, y el Espíritu me habló. Me dijo, tú crees bien hasta donde entiendes. Vuelve a leer. Y él leyó Marcos 11:24. En Marcos 11:24 la Reina Valera tiene una falla de traducción. Coloca en futuro. Entonces dice, por tanto os digo, todo lo que pide en oración, creyendo, lo recibirá. Recibirá, es futuro. Pero Dios le hizo entender a Kenneth Hagin, todo lo que pide en oración, diga que ya lo tiene y lo recibe. Diga que ya lo tiene y lo recibe. Cuando estoy leyendo ese pasaje, ahí está literalmente así. El Espíritu Santo le dice, Kenneth Hagin escribe, el Espíritu Santo me dijo, vuelva a leer. Y leyó, todo lo que pide en oración, diga que ya lo tiene y lo recibe. ¡Pum! 4 años leyendo los libros de Kenneth Hagin. 1500 días pidiéndole a Dios, Dios, ¿qué entendió Kenneth Hagin? ¿Qué entendió Kenneth Hagin? 1500 días, todos los días leyendo los libros de Kenneth Hagin. ¡Pum! Entendí. Y arregló seguido Kenneth Hagin y dice, entiendo, lo veo. Él ya estaba paralizado en la cama. Las piernas no le servían. Se hacía pipis y popis en la cama. Lo tenían que lavar a diario. Estaba sin fuerzas en los brazos. Estaba esquelético, estaba muerto. Y dijo, lo veo. Tengo que decir que ya estoy sano, aunque no puedo caminar. Entiendo
La fe dice que ya puedo correr aunque no puedo caminar. La fe dice que ya tengo la plata para pagar aunque no me ha llegado un centavo. La fe dice que soy muy inteligente aunque no sé sumar 1 más 1. La fe dice, lo veo, dice Kenneth Hagin, lo veo. Tengo que decir que puedo caminar aunque no esté caminando. Tengo que decir que puedo correr aunque no pueda caminar. Tengo que decir que me puedo bañar y puedo vivir aunque no me puedo mover de la cama. Lo veo. Veo que la fe habla la respuesta. La fe habla la respuesta. Entonces, la respuesta a mi oración es que yo quiero caminar. Entonces, mi fe dice, gracias Dios porque puedo caminar aunque esté paralítico. Yo entendí eso. Y a renglón seguido Kenneth Hagin dice, eso lo entendí el 1 de enero de 1934. Y todos los días, como estaba acostado, imagínense, Dios, gracias porque puedo caminar, puedo correr, voy a vivir. Y pasó un día de enero y seguía en la cama. Dios, gracias, puedo caminar, puedo correr. Y van 5 días y seguía en la cama. Dios, gracias, puedo caminar, puedo correr. Porque la Biblia dice que cuando usted habla la misma cosa, usted se amarra, se ata con las palabras. ¿Por qué los enfermos son enfermos? Pregúntele hoy, ¿cómo está? Ay, me duele aquí, me duele allá. Pregúntele a los pobres por qué están pobres. No hay plata, esto está muy difícil. Y pregúntele mañana. Y dice lo mismo, se está atando en enfermedad. ¿Cómo sigue usted? No, el médico dice que la enfermedad. Y usted les pregunta y constantemente están diciendo lo mismo. El enfermo está enfermo porque constantemente dice que está enfermo. El pobre es pobre porque constantemente dice que es pobre. El que no tiene trabajo porque constantemente dice, no, es que paso hojas de vida y nadie me llama. El que la plata no alcanza porque es que no importa si le llegan 100,000 pesos o le llegan 5 millones, es que la plata no alcanza, que todo está tan caro, pues no importa si le llegan 10 millones, la plata nunca le va a alcanzar. Entendí que Kenneth Hagin dice, lo veo. Tengo que decir que puedo caminar aunque no camino. Y todos los 30 días de enero yo decía, gracias Dios, puedo caminar. Y seguía en la cama. Y seguían los huesos flacos y seguía haciéndose pipis y popis en la cama y seguían bañándolo. Vinieron los 28 días de febrero, gracias a Dios, cada día puedo caminar, puedo predicar el evangelio, puedo ir por ciudades, y seguía en la cama los 28 días de febrero. Vino abril y todo el mes de abril seguía en la cama, pero él entendió que tenía que decir, estoy sano, puedo caminar, puedo correr, puedo predicar. Él entendió, eso se llama espíritu. El espíritu es que usted entiende, pero cuando usted entiende es porque usted tiene hambre y sed. ¿Cómo hago para que la plata se multiplique? Dios, explíqueme cómo hago para que la plata se multiplique. Dios, explíqueme cómo hago para vender más. Dios, explíqueme cómo hago para ganar más. Dios, explíqueme cómo hago para estar sano. Hágame entender cómo permanezco sano. Yo quiero que mi esposo sea un hombre muy feliz y yo quiero vivir feliz con mi esposo. ¿Cómo hago para no pelear con mi esposo? ¿Cómo hago para no pelear con mi esposa? ¿Cómo hago para reconciliarme con mi esposo? ¿Cómo hago? Hambre y sed. Hambre, o sea, usted le pide a Dios, Dios, explíqueme todos los días. Usted no se separa de su cónyuge, explíqueme. Uno no se encuentra el cónyuge como encuentra alcantarillas en la calle. O sea, eso uno no coge un cónyuge porque, no, bueno, como no hay más, cojamos este. No. Dios está detrás de que usted escoja el cónyuge. Ay, me equivoqué. No, Señor. Entonces, hambre y sed. Luego pasaron los días de mayo y Kenneth Hagin dice, y seguía en la cama, paralizado, no me podía mover, seguía haciéndome pipis y popis, me bañaban. Pero adentro yo ya supe el secreto de la fe. El secreto de la fe es que yo digo que estoy sano aunque no pueda caminar. El secreto de la fe es que yo digo que voy a recorrer el país predicando aunque no me pueda mover. El secreto de la fe es que estoy sano porque Jesús me dijo, yo tengo que llamar. Todo lo que pide en oración, diga que ya lo tiene y lo recibe. Hambre y sed. Entonces a usted le llegan los mismos 20,000 pesos.
Usted tiene la opción de decir, ay, estos 20.000 pesos no me alcanzan para nada. O coge los 20.000 pesos, gracias Dios, porque mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Usted está llamando las cosas que no son como si fueran. Tiene un problema con su cónyuge, gracias Señor, porque el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Es grosero o es peleón, Señor, yo necesito que me enseñe a ser una persona que no hable grosería. Yo necesito que me enseñe a ser una persona que no pelee. Yo necesito que me enseñe a ser una persona que camina en amor. Enséñeme, dígame cómo hago para aguantar a mi esposa. Usted le habla como usted es. ¿Cómo hago para aguantar a mi esposo? ¿Cómo hago para que mi esposo no sea montador? ¿Cómo usted habla eso con Dios? ¿Cómo hago para que mi esposo no sea flojo? ¿Cómo hago para que mi esposa no sea floja? ¿Cómo hago para que mis hijos no sean flojos? Dígame, yo quiero entender. Hambre y sed. Hambre y sed. ¿Alguno de ustedes ha tenido un día que sale de la casa temprano y no lleva de comer y las tripas como que como que le exigen hay que comer? ¿Sí les ha pasado en algún momento? Que se les acaba la plata o no tienen que comer y entonces uno llega y cuando llega la comida y uno se atraganta. ¿Les ha pasado eso? Hambre y sed, hambre y sed. Usted necesita, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios. Dios, yo quiero dejar de ser pobre, dígame cómo hago. La Biblia dice cómo salir de la pobreza. La Biblia dice cómo salir de la pobreza. ¿Se acuerdan la señora que tenía un vecino que era terrible? Dios, ¿cómo hago? Dígame cómo hago. Pero yo no quiero pelear con ese tipo, yo no me lo aguanto más, ese tipo es insufrible. ¿Cómo hago? Y un día el Espíritu Santo le dice, pídeme que él venda la casa. Lleva 30 años con la casa, es una casa maravillosa. Pero hay muchos lugares en muchas partes donde hay casas bonitas. Entonces cuando ella llevaba ya como 2 años, pero Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ese tipo es terrible y es un mal vecino. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y un día el Espíritu Santo de Dios le dijo, pídeme que venda la casa. Ella escuchó, entonces empezó, Señor, te pido que él pueda vender esa casa muy bien y que le des una oportunidad de comprar una casa en otro lugar muy bonito. Y empezó, gracias Señor, gracias. A los 7 meses el hombre vendió la casa. Compró una casa que según él le parecía maravillosa. Se fue el mal vecino, ella se quitó el problema y empezó a ser feliz. Porque Dios responde. Dios responde. Dios responde. Kenneth Hagin duró paralizado 16 meses. ¿Sabe cuántos son 16 meses? Harto tiempo. Casi 500 días. 500 días pensando, me va a morir, ay, me van a enterrar. Pero él quiere vivir, Kenneth Hagin tiene hambre de vivir. Entonces lee la Biblia y, pero yo no sé cómo, aquí dice que Dios sana y ¿por qué no soy sano? Aquí dice que Dios da plata, pero ¿por qué a mí no me llega la plata? Aquí dice que Dios soluciona los problemas con el cónyuge, pero ¿por qué yo tengo problemas con el cónyuge? Aquí dice que Dios cuida a los hijos para que no se vuelvan homosexuales, o ladrones, o pícaros, o marihuaneros. ¿Por qué no me pasa eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí dice que uno puede vivir bien con la esposa. ¿Qué es lo que necesito aprender para vivir bien con mi esposa? Aquí dice que la plata se puede multiplicar y que puedo vivir con plata. ¿Qué es lo que necesito? Hambre y sed. ¿Alguna vez ha estado digámoslo así, con diarrea y no hay un baño cerca y usted sabe que se revienta? Y usted haría cualquier cosa por solucionar ese problema. Usted necesita yo quiero encontrar cómo vivir bien con mi esposo. Yo quiero encontrar cómo vivir con mi esposa. Yo quiero encontrar cómo salir de la pobreza. Yo quiero encontrar cómo hacer para que Dios me use en milagros. Yo quiero encontrar cómo hacer para ser inteligente. Yo quiero encontrar cómo hacer para nunca tener un mal pensamiento, porque la Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo. Entonces, si tengo la mente de Cristo, todos mis pensamientos pueden ser buenos, santos, rectos, puros, limpios, perfectos. Si tengo la mente de Cristo, puedo hablar de todas las personas, lo bueno, lo santo, lo recto, lo puro, lo perfecto. Y la Biblia dice que tengo dominio propio. La ciencia dice que podemos tener al día 30.000 pensamientos. Eso es una cosa loca.
Para el que no ha nacido de nuevo, la gran mayoría de los pensamientos son de tristeza, de crítica, de frustración, de pobreza. Pero ahora que hemos nacido de Dios, tenemos la mente de Cristo y podemos ejercer dominio propio para pensar en cosas buenas, en prosperidad, en abundancia, en vida, en plata, en salud. Pero hay que tener hambre. El hambre no se la puede dar nadie. El hambre no se la puede dar nadie. Kenneth Hagin no se quería morir. Él no se quería morir. Dijo, pero Dios, voy a morir y ni siquiera he vivido. Ni siquiera he podido correr con mis amiguitos de 6 años. No he podido correr. ¿Cómo voy a morir si ni siquiera he vivido? Hambre y sed. Entonces, muchos pastores, pero ¿por qué a uno sí le pasa y a otros sí? Hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. O sea, usted necesita entender que Dios quiere darle más plata de lo que usted tiene. Para que usted reparta plata, para que usted ayude. Pero muchas veces uno tiene una casa, 2 casas y uno se conforma. Bueno, pues crea por 3 casas y lo de esa casa lo da a ayudar a los pobres, a los necesitados. Si gana 100,000, crea por 200,000 y ayuda a alguien con esa plata. Eso funciona. Hambre y sed. Hambre y sed. Esto funciona. Se necesita tener hambre y sed de Dios. O sea, ¿qué tal si a usted le pagan 4 millones? ¿Qué tal si usted quisiera que esos 4 millones le pudiera comprar lo que se compra con 12? ¿Cómo hace uno? ¿Renuncia al trabajo y busca un mejor trabajo? Esa es una opción. Pero la otra es, Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Pero escúcheme, la tradición de los hombres dice, no haga eso. Los hombres piensan con la cabeza. Y los pensamientos que piensan los hombres no necesariamente son los pensamientos de la Biblia. Los pensamientos que usted piensa no necesariamente son los pensamientos de la Biblia. Yo conozco muchos pastores, muchos líderes, muchas iglesias que han sido construidas vendiendo empanadas. Y han comprado instrumentos vendiendo empanadas y onces. Amén, Dios los bendiga. Claro que sí. Pero también uno puede creer que Dios hace un milagro. También uno puede creer que Dios algo hace. Algo hace. Hambre y sed, hambre y sed. Recuerdo mucho un pastor amigo. Él estaba, no, pues yo sé que Dios me llamó, pero yo no sé dónde tener la bodega. Estaba hablando eso en la calle, en el centro de Bogotá. Y pasó una persona. Dijo, yo tengo una bodega en la Boyacá entre 80 y 68. Se la alquilo. Y fue una bodega grande. Vale 4 millones. Dijo, no, pues yo no tengo la plata. Bueno, usted me cae bien. Se la voy a dar por 400,000 pesos al mes. Escúcheme. Y ese tipo dice, bueno, chévere. Y se para frente a la bodega a hablar con otro. ¿Y ahora cómo hacemos para meterle sillas? Y vino un tipo y dijo, ¿aquí es una iglesia? Sí. Mire, tengo 200 sillas que me estorban. Quiero regalárselas. Y yo vi cómo esa bodega se llenó con 200 sillas. No tenía equipos de sonido, no tenía nada. Y todo fue así. El hombre hoy en día está en Estados Unidos. Legalmente. Dios lo llevó para allá. O sea, Dios hace milagros. Pero se necesita hambre y sed, hambre y sed, hambre y sed. Hambre y sed. Se necesita hambre y sed. O sea, se necesita que usted quiera conocer, que quiera Dios como es. Mire, yo soy un pastor muy próspero económicamente. Pero la iglesia que yo pastoreo, que estoy aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hay 12 personas, 2 niños, 3 y una joven. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La prosperidad no llega por tener una iglesia con 50, con 500,000, porque uno puede tener una iglesia grande y no tener hambre y sed de Dios. O uno puede tener una iglesia pequeña, pero tener hambre y sed de Dios. Usted necesita hambre, hambre. ¿Por qué tiene que madrugar a trabajar y trasnochar trabajando como una mula si el trabajo para las mulas es de las mulas? Cuando usted es hijo de Dios y la Biblia dice
Los que no conocen a Dios madrugan a trabajar como esclavos y trasnochan trabajando como esclavos para buscar plata, para ganar techo, ropa y comida. Y yo, Dios, yo les doy a mis hijos eso. Solo que me busquen a mí. Búsquenme a mí, dice Dios, y yo me comprometo a que tengan techo, comida y ropa. Pero entonces, ¿por qué hay tantos cristianos pobres y llevados? Porque se necesita hambre y sed. El hambre y sed es que usted a nivel personal, usted quiera salir adelante, quiera tener plata. La Biblia tiene 3550 versos que hablan de plata y en cada uno Dios se compromete a darle plata. La Biblia habla de sanidad, pero usted necesita tener hambre y sed. Usted puede soñar, puede tener cosas, claro que sí, pero usted necesita hambre y sed de Dios. Si tiene hambre y sed de Dios, usted va a buscar orar, Usted encuentra el tiempo para orar. Si tiene hambre y sed de Dios, usted va a leer la Biblia. Si tiene hambre y sed de Dios, usted va a ayunar. Y eso lo hace no porque le toque, sino porque usted quiere una mejor vida. Qué cosa tan maravillosa que después de 35 años Dios lo vistió y usted sale de la droga. ¿No le parecería chévere? ¿Usted no cree que el que lo sacó de ahí le puede dar su propia casa, su propio apartamento donde usted pueda estar cómodo y no tenga personas que lo tallen, que le frieguen? Claro que sí, claro que sí. Pero se necesita hambre y sed de Dios. Ahora, hambre y sed de Dios no es aprender a decir amén, gloria a Dios, aleluya, sangre de Cristo, hermanito, Dios le bendiga. Eso no es hambre y sed de Dios, son las palabras que ponen a una persona religiosa. Usted sea normal. Sea normal, hable normal, pero demuestre que tiene hambre y sed de Dios. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios abrió su corazón, su mente y su entendimiento. Y le sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda. Y el diablo no se la puede robar. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios le dio espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Abrió su corazón y su entendimiento para que usted reciba la palabra. Y por la fe en el nombre de Jesús declaro que a partir de hoy usted sale con hambre y sed de Dios. Usted sale con ganas de conocer de Dios. Usted sale con ganas de saber cómo hacer para que le llegue la salud de Dios. Usted sale con ganas para saber cómo hacer para que le llegue la plata de Dios. Usted sale con ganas para saber cómo hacer para que sea usado en milagros. Cómo hacer para que a usted le pasen cosas. Y esa hambre y sed de Dios lo lleva a usted a tener intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios le lleva a usted a caminar en el poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces usted pone por obra lo que aprende. En el nombre de Jesús. Prospere y venza en todo. Somos la iglesia que está en el pan del cielo. Estamos en el Bosque Popular en Bogotá, Colombia. Si no tiene una iglesia donde camine en poder y autoridad, venga. Aquí hay sanidad para los enfermos. Hay prosperidad para los pobres. Hay vida para los muertos. Dios le iré con gozo y paz. Mande esta enseñanza a otros. Eso es evangelizar.